Díganos que quién es. La señora del concejal. Bien, amigos de Shimi TV, estamos aquí en el Sindicato Profesional de Choferes de Piñas, a punto de empezar esta presentación de los libros. El oro en Cenepa y Pacha, huellas históricas, de la autoridad del doctor Marco Enrique Sánchez Matamoros. Respetable público, el saludo cordialísimo, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por asistir y estar presentes en este evento que se lo ha programado precisamente para darle de regalo a la comunidad de Piñas y de la parte alta, precisamente un acto cultural que merecía la pena celebrarlo en este día 19 de octubre. La solemnidad de esta noche nos permite compartir un evento muy enriquecedor. Nos satisface estar incluidos como coordinadores en el evento el Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas, que nos brinda este magno salón, auditorium, es el anfitrión. Tenemos al señor Luis Arturo Romero Loaiza como presidente de la Junta Cívica y el doctor Fabricio Toledo Maldonado, quien está como coordinador de asuntos sociales del núcleo de la Casa de la Cultura, provincia del Oro. Bien, en la mesa nos acompañan, y con la venia para cada uno de ustedes, de izquierda a derecha, la licenciada Rocío Valareso, quien es coordinadora de la Casa de la Cultura, núcleo de Santa Rosa. Le aplaudimos. Ella fue también vicepresidenta del Congreso, ¿no? Bueno, entonces nos satisface que de Santa Rosa haya venido también para este magno acontecimiento. El señor Julio César Jaramillo, jefe político del Cantón Atahualpa. Bienvenido. Nuestro homenajeado en esta noche, Marco Enrique Sánchez Matamoros. Él es el coordinador del núcleo de la Casa de la Cultura de la provincia del Oro. Tenemos al licenciado Edgar Aguilar Aguilar. Él está representando en este momento al anfitrión de esta recepción, que es el Sindicato de Choferes. El señor Luis Arturo Romero Loaiza, todos lo conocemos como un entusiasta y un hombre de los emprendimientos. Entonces, justo esta vez está liderando lo que es la Junta Cívica. Y finalmente la licenciada Carlita Dávila, ella conocida artista, ¿no es cierto? Actualmente cumple las funciones de concejal del Cantón Atahualpa. Así que gracias a las delegaciones que esta noche nos permiten hacer la solemnidad de este acontecimiento. Señoras y señores, ponemos a consideración este sencillo acto. Vamos a
de inmediato invitar al delegado del Sindicato de Choferes, del señor secretario general del Sindicato de Choferes, quien se encarga de hacer la apertura, el ofrecimiento del acto. Muy buenas noches, digno auditorio. En representación del Sindicato de Choferes Profesionales de Cantón Piñas, del señor secretario don Manuel Tinoco, esta noche voy a hacer la apertura de este acto tan solemne, donde ha aglutinado, ha reunido a una selecta familia involucrada con la cultura. Vemos que aquí tenemos representantes de Atahualpa, Zaruma, Portobelo, Piñas. Es tan digno Piñas en recibir a ustedes esta noche. Les da la bienvenida para escuchar el lanzamiento de los libros o de estas obras del doctor Marco Enrique Sánchez Matamoros. Obras que recopila, recuerda la historia de Atahualpa en su primera obra y en el otro, El oro en el Cenepa, donde resume el aporte de la provincia del Oro, el aporte de sus habitantes, tanto con personal humano, tanto como asuntos materiales. La provincia del Oro, a pesar de estar tan distante, estuvo presente en la frontera defendiendo nuestro terreno, nuestro territorio patrio, en la última batalla que nos tocó llevar en la frontera con nuestro vecino del sur. Que esta noche, que involucra la cultura, que involucra al ser humano de corazón, quien resume siempre, día a día, con su puño y letra, la historia de las distintas comunidades. Es la única forma que se van recopilando los recursos, tanto científicos, culturales, históricos, que se vuelven perpetuos para nuestra juventud. Por eso tenemos que seguir insinuando que nuestra juventud debe regresar a la lectura, regresar a los libros, porque única y exclusivamente nos hemos dedicado a la tecnología y no sabemos leer. Inculquemos todos los días, si somos maestros, padres de familia, a nuestros hijos. Iniciemos con un cuento pequeño que antes nuestras madres nos enseñaban a leer en la casa. Ahora pidamos a nuestros hijos que lean libros más profundos para siquiera conocer nuestra historia, para después comenzar a desarrollar nuestra inteligencia que nos llevará a triunfar en la vida y a ser hombres útiles para la patria y para la familia. Muchas gracias y muy buenas noches. Don Edmundo Rivadeneira, en su libro A propósito de hechos y personajes de la cultura, escribió: los hombres están hechos a medida de su tierra y de su tiempo, pero algunos nacen con la misión de representar a los demás. No son seres providenciales, sino dialécticos. Vienen calificados por la historia para figurar como la cabeza visible de una época. Sin ellos, la humanidad y los pueblos carecerían de orientación esencial. Vamos de inmediato a invitar. El señor Arturo Romero Loaiza estaba designado para hacer la presentación del autor. Encomienda para que el ingeniero Fernando Figueroa se encargue de leer el currículo y presentar a nuestro querido Marco Enrique como autor de estas dos obras que esta noche nos regala. Buenas noches con todos. Buenas noches. Comienzo con una introducción escrita por él, por el doctor Marco Enrique Sánchez Matamoros. Desde niño me gustó la lectura.
Vendía los huevos, café, maní y otros que mi madre me entregaba para que coma durante la semana en Zaruma. Pero llegaba y vendía todo para comprar libros donde el señor Lituma. Estos libros aún los tengo en mi biblioteca. Desde la escuela compré y compro libros hasta hoy, o los descargo de internet, o los hago imprimir en las copiadoras. Lo que me hace pensar ante mi muerte es qué pasará con mi gran biblioteca. Me permito leer la hoja de vida del doctor Marco Enrique Sánchez Matamoros. Nació en la parroquia Huertas, Zaruma, el 30 de agosto de 1957. Sus estudios y títulos profesionales en la primaria, en la escuela 12 de octubre, hasta quinto grado en Huertas, y en el centro escolar Guillermo Maldonado Valencia, hasta el sexto grado en Zaruma. Su bachillerato en el Colegio Nacional 26 de Noviembre en Zaruma. Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Pedagogía en la Universidad Particular de Loja. Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Loja. Sus padres, el señor Marco Arturo Sánchez Pereira y la señora Sabina del Carmen Matamoros Zambrano. En sus labores docentes, como profesor de nivel primario, tiene tanto como en escuelas unidocentes, pluridocentes, escuela completa, director administrativo y bachillerato, un total de 40 años trabajados en este nivel primario. Como profesor del nivel medio particular, 2 años lo realizó en el Colegio de la Inmaculada, 1 año en el Liceo Naval Héroes de Jambelí, 11 años en el Colegio Militar Héroes del 41. Profesor universitario de la Universidad de Machala, de la Universidad de Babahoyo, de la Universidad de Chimborazo, de la Universidad San Antonio de Machala y de la Universidad Particular de Loja, en donde fue supervisor de prácticas docentes. Obras publicadas. Es muy extensa toda su creación. Por esa divina invalidez de ser poeta, publicada en 1980, Epílogo del Musgo, poesía en 1984, Atahualpa, un ensayo en 1986, monografía del Cantón Atahualpa en 1986, Éxodo a la nada, poesía en 1986, La desnudez del barro, poesía en 1986, Las tapillas como instrumento didáctico en 1990, Cómo evaluar destrezas de acuerdo a la reforma en 1996, Manual del orador juvenil en 1998, Adivina, adivinador, caligrafía y ortografía en el 2003, Fragmentos desnudos, poesía en el 2003, La sed de querer, sentimiento y transgresión en la música popular, Orense en el 2003, Mi provincia, cultura local e identidad en el 2004, Luna de pluma blanca, poesía infantil en el 2005, Kelly, un sueño en el vacío, en el 2006, Poesía infanto-juvenil orense en el 2007, Poesía femenina orense en el 2009, Pensamiento crítico en el aula en el 2009, Razonamiento lógico y verbal en el 2009, Antología, Poesía infanto-juvenil binacional Ecuador-Perú en el 2011, Plan de clase, desempeño auténtico interdisciplinario en el 2011, Evaluación para el aprendizaje en el 2012, Aprendamos gramática creando, Microleyendas ecuatorianas, inédito, Pasillos los más sentimentales en el 2013, Habitando poesía en el 2016, Panorama de la literatura infantil y juvenil del oro en el 2019, El oro en el CENEPA, una mirada después en el 2023, Pacha, huellas históricas en el 2023, Así cantan a la madre, culturas y canciones, inédito, El clic de la palabra, poesía, editándose en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. El libro Pasillo, los más sentimentales, tiene alrededor de 197.371 visitas en la página web slideshare.net
subido en agosto del 2013. Es el libro más consultado del Ecuador y otros países del mundo. Entre sus funciones son múltiples, que va desde director administrativo de la Escuela Luis Amando Ugarte, director administrativo y creador de la educación básica y superior del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa de la ciudad de Machala, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro, presidente de la sección académica de Filosofía y Educación de la Casa de la Cultura del Oro, Núcleo del Oro, es coordinador de la Universidad Particular de Loja, Centro Asociado a Machala, miembro del directorio de la Casa Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro, facilitador de algunos talleres de literatura infanto-juvenil en Ecuador y en el Perú, conferencista y facilitador en varios cursos de capacitación docente con DIPROMEP del Oro, SAICE, Nuevos Rumbos Culturales, Bibliotecas del SINAV y en convenios con las direcciones regionales del Perú. Es director provincial de Educación y Cultura del Oro, ex jefe provincial de Planeamiento Educativo, ex jefe provincial de DIPROMEP del Oro, poeta seleccionado por el diario El Universo en la revista dominical para chicos, poesía para niños. Consta en la antología del cuento del austroecuatoriano y Poesía sin Fronteras, Ecuador-Perú. Es candidato a la presidencia de la Unión Nacional de Educadores del Oro, miembro del Consejo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Oro. Fue parte de la campaña de lectura Eugenio Espejo 2002-2009. Ha representado a la provincia en eventos nacionales e internacionales de literatura, delegado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ganador de 5 premios nacionales en oratoria en Quito, Guayaquil y Cuenca, con estudiantes del Colegio Militar, Héroes del 41 y varios provinciales, certificados de haber asistido a cursos de capacitación docente en un número de 46, diplomas, menciones de honor y placas de reconocimiento entregados por organismos estatales y culturales de Ecuador y Perú. El Congreso Nacional del Ecuador le entregó en el 2006 la mención al mérito educativo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro le entregó la presea Modesto Chávez Franco como escritor destacado en el 2017. Sus últimos seminarios como instructor, formando parte del equipo de capacitación del Ministerio de Educación desde el 2004 hasta el 2013, es en las áreas de lectura crítica, didáctica del pensamiento crítico, actualización y fortalecimiento de la reforma del 96, lengua y literatura de segundo a séptimo y de octavo a 10º nivel, pedagogía y didáctica y evaluación para el aprendizaje. Esta es su hoja de vida del doctor Marco Enrique Sánchez Matamoros. Muchas gracias. Hemos conocido completamente al doctor Marco Enrique, un hombre robusto en cuanto a la producción literaria y completamente activo en la promoción de la cultura. Vamos de inmediato a hacer un paréntesis musical y ya saben, respetable público, amigos de la cultura, debo comentarles en su reciente visita a Piñas, el autor de las obras que serán de lectura obligada para los orenses y que son motivo de nuestro encuentro, me comentó que estaban inéditas. Conversando con Fabricio Toledo, él como es activo también en el aspecto cultural, dijo de inmediato, llamémoslo para pedirle que nos dé el honor de presentarlas aquí en Piñas. De esa manera fue como nació esta idea y está hecha realidad en esta noche, gracias a ustedes que son el marco de honor para este evento. Vamos a continuar con la presentación de la obra literaria El oro en el Cenepa, que nos satisface tener aquí en el auditorio a la magíster, docente retirada ya a su jubilación, Marujita Polo de Torres, es la encargada de hacer la presentación de la obra El oro en el Cenepa, la influencia que hubo del oro y más que todo cómo el oro aportó para este conflicto con el vecino país del sur.
Muy buenas noches, señor doctor Marcos Sánchez Matamoros, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión de El Oro y autor del libro El Oro en el CENEPA, una mirada después, que se presenta en esta noche a la ciudadanía piñaciense. Doctor Fabricio Toledo Maldonado, director de la sección académica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro. Señor Arturo Romero Loaiza, presidente de la Junta Cívica, y más autoridades e invitados especiales. Distinguido auditorio, sean mis primeras palabras para expresar un profundo sentimiento de gratitud por el honroso encargo que me han conferido, para que en mi calidad de miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Piñas, realice la presentación a la sociedad piñaciense de una obra titulada El Oro en el CENEPA, una mirada después, cuyo autor es el destacado historiador Dr. Marco Enrique Sánchez Matamoros, quien confirma con este libro su irreductible vocación por fortalecer el conocimiento de nuestra historia ecuatoriana, tan necesario para que las actuales y futuras generaciones comprendan cada una de las etapas que nos definen como un país libre y soberano. Es de vital importancia estar conscientes de los eventos que definieron la existencia de nuestro país para entender su realidad actual. Analizar la información del pasado ayudará a comprender el presente en el que vivimos. Tenía pensado presentar la hoja de vida, ese magnífico currículo de nuestro autor, pero ya lo hizo. Sumamente importante lo que nos compartió el compañero Figueroa. Entonces, de acuerdo con lo que hemos escuchado, podemos darnos cuenta que el doctor Sánchez Matamoros es un hombre multifacético, amante de la cultura y de la educación, con una trayectoria luminosa que ha beneficiado a nuestra provincia y al país. Su aporte a la cultura de los cantones de esta provincia ha sido grandioso. Al realizar un breve análisis sobre el libro que se presenta en esta noche, inicio diciendo a la manera de Cicerón: la historia es testigo de los tiempos, luz de la verdad y mensajera de la antigüedad. Y esto es precisamente lo que refleja el libro El Oro en el CENEPA, una mirada después, en el que el autor nos presenta una recopilación de los hechos que sucedieron en el conflicto armado entre Ecuador y Perú y que tuvo lugar en el CENEPA en 1995, en que las Fuerzas Armadas ecuatorianas alcanzaron la victoria militar que selló posteriormente la paz definitiva luego de la disputa fronteriza abierta por varias décadas entre Perú y Ecuador. El autor empieza dedicando su libro a los olvidados sobrevivientes del CENEPA, pues es necesario resaltar el nombre de aquellos valerosos militares y reflexionar sobre la capacidad, profesionalismo y valor que demostraron en la lucha por defender nuestro territorio. En una primera parte del libro nos relata las diferentes actividades que realizaron los protagonistas de este hecho militar, como el ejército, autoridades, población civil, eclesiástica, con gráficas, fotografías y datos de lo que significó
el valioso apoyo cívico y patriótico de la población orense. Machala, como capital provincial, fue el epicentro estratégico de todas las acciones que se desarrollaron para enfrentar el conflicto bélico entre Ecuador y Perú. En el año 1995, el autor nos narra con lujo de detalles cómo los diferentes estamentos de la sociedad se unieron para ayudar a nuestros soldados y para repudiar la permanente política expansionista del Perú, pues ya en 1942, mediante el Tratado de Río de Janeiro, nuestra heredad territorial fue cercenada en más de 200.000 kilómetros cuadrados, por lo que el presidente José María Velasco Ibarra en 1960 lo declaró unilateralmente nulo, por la imposibilidad de fijar los límites ante el descubrimiento de una anomalía geofísica en el Alto Cenepa. En una segunda parte, el libro nos presenta todas las actividades militares y diplomáticas que se realizaron para alcanzar la victoria, pero una victoria con sabor a derrota, pues como dijo uno de los generales ecuatorianos, lo que se ganó en el campo de batalla se perdió en la mesa de la diplomacia. Aquí se destaca la gran participación de altos oficiales como Richelieu Le Boyer, José Grijalva, Miguel Iturralde, Paco Moncayo y muchos otros que eran considerados el orgullo ecuatoriano. Y se destaca también el aporte que brindaron 3 ilustres piñacienses: el coronel José Gallardo Román, ministro de Defensa, el vicealmirante José Noritz Romero y el coronel Óscar Gallardo Moreno, quien fue el encargado de trasladar el armamento chileno a Ecuador en pleno litigio. El revés de la victoria del Cenepa se consumó en Brasilia el 26 de octubre de 1998, cuando por orden del traidor y entreguista Yamil Maguad se firmó el malogrado Tratado de Paz con el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori. Se aplicó irrestrictamente la delimitación del Protocolo de Río de Janeiro, con la demarcación de la Cordillera del Cóndor como límite, la concesión a Ecuador para navegar por el río Amazonas y que nos quedáramos únicamente con el destacamento de Tiguinza, hecho cementerio con una dimensión de 1 kilómetro cuadrado, sin soberanía, porque Tiguinza está dentro del territorio peruano. En la negociación, Perú ganó todo y Ecuador perdió todo, expresó el general Paco Moncayo. Los orenses de a pie, menciona el autor, que habíamos salido a las calles con la consigna de ni un paso atrás. No supimos la verdad sobre nuestra soberanía territorial. En todo caso, el beneficio de la paz siempre será invalorable. El libro finaliza mencionando algunas canciones que nacieron a raíz de los conflictos con el Perú. Así tenemos Ecuador Amazónico, El Conscripto Ecuatoriano, Paquilla, Ni un paso atrás. Me permito mencionar algunos versos de la canción Ni un paso atrás, cuyo autor es Nelson García Torres. Expresan así: soldado ecuatoriano, si adoras tu tierra, ven, defiéndela con honor, con tu vida si es necesario. Defenderemos nuestras fronteras del enemigo invasor.
canciones que levantaban el ánimo de nuestros soldados y de toda la población, pues la música es el lenguaje universal del alma, que es capaz de despertar emociones, sentimientos y recuerdos únicos, y en este caso, despertar el espíritu cívico y patriótico de todos los que tenemos la suerte de haber nacido en una tierra bendecida por Dios, un paraíso de recursos naturales exuberantes, su clima y su gente. Por todo esto, deseo expresar a nombre de la comunidad piñaciense y en el mío propio una cálida felicitación unida al agradecimiento más sincero al doctor Marco Sánchez Matamoros por habernos entregado este documento histórico que se convierte en un aporte de trascendencia insoslayable en el afán de conocer nuestra historia lo más cerca de la verdad, que nos servirá en última instancia para identificarnos como ecuatorianos y para trazar un camino promisorio hacia el futuro. Cierro esta sencilla intervención con el pensamiento de Oscar Wilde, quien nos dijo: cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Señoras y señores, muchas gracias. Muy trascendental la participación de la compañera de la Casa de la Cultura Sede Piñas, María Ruth Apolo. Vamos, había anunciado antes de la presentación artística, justo aquí está un joven virtuoso ya, estudiante de la Escuela de Música, Manuel Sigiberto Loaiza. Lo hemos invitado para que nos armonice haciendo un intermedio precisamente para recrearnos y cortar para continuar lógicamente con el evento académico.
Bueno, por múltiples ocupaciones, el caso del padre Ángel Ponce nos acompaña y dijo, pues no quiero ir al podio por llegar atrasado. Igual la concejal Sofía Sotomayor está acompañándonos esta noche, gracias por su presencia. Y en la continuación tenemos la presentación de la obra literaria Pacha, Huellas Históricas. Encargamos al director de la sección académica y ciencias sociales del núcleo provincial, doctor Leonardo Fabricio Toledo Maldonado. Miembros de la mesa directiva, muy buenas noches. En verdad, a veces el protocolo toca de quisiéramos abrirlo como que fuera un fuelle de un acordeón. Yo le decía a la señora concejal Sofía Sotomayor, hija de mi gran amigo, cómo nos hace falta tu papá, créemelo. Éramos tan allegados. Cada vez que vi una publicación en Zaruma, yo me sentía contento en venir acá y entregarle a Lolita, aquí al frente, a Monfilio, a Marco Tulio Valareso, Marco Tulio Loaiza Valareso. Y me escapaba por algún momento y departía con ustedes. Nunca estuvo en mi mente radicar acá, pero así es. Luego de semejante problema que tuvimos en Zaruma, pues a muchos nos tocó de buscar un nuevo rumbo, un nuevo horizonte. Preocupado yo más que nada por un archivo voluminoso de 50 años de trabajo. Una biblioteca que tiene más de 300 cartones llenos de libros que todavía no los avanzo a colocar como quisiera.
aquí Piñas me abrió sus puertas. Y me siento uno más aquí. Y ese bagaje cultural, esa experiencia que teníamos, porque Marco, te lo voy a decir de corazón, la Casa de la Cultura de Piñas está huérfana. Yo no veo aquí a la persona que tú designaste para que dirija en Piñas la Casa de la Cultura. Nos hace falta. Piénsalo. En mí no te lo voy a aceptar jamás. Solamente te sacudo para que reacciones, por favor. Padre Angelito, así es, pues. Nosotros sabemos esas obligaciones espirituales de ustedes que son un soporte para cada uno de nosotros. Pero qué importante es verlos. Ver a compañeros de la Casa de la Cultura, ver a compañeros del Comité Cívico, ver a intelectuales. Ninguno de ustedes, yo repartí entre Pacha, Portobelo, Zaruma, Piñas. Yo creo que alrededor de unas 150, más de 200 invitaciones, tanto en físico como en virtual. A muchos los encontraba inclusive en la calle y le decía, por favor, y aquí está Lucho Cabrera. A última hora lo encontré a Lucho. Sí, aquí está. Y es cierto, hace 3 semanas hubo una convocatoria a Machala para formar las secciones académicas. Las 11 quedaron reducidas a 8 y en verdad de la parte alta hubo muy poca asistencia, yo creía casi nula. Los compañeros de los cantones de la parte baja me pidieron que coja yo a cargo la dirección de la sección académica de Historia Social, Arqueología, Antropología. Un honor, créemelo. Y cuando después de un momento Marco me pedía, y claro, este libro no me lo quiso dar, ¿no? Me dijo, todavía no, tiene un problema. Pero me dio el otro. Y yo encontré en usted, María Ruth, la persona más indicada para acá la presentación. Y como dijo Efraín, te llamamos y te dijimos en estas palabras, haznos el honor de permitir hacer la presentación de tus obras en Piñas, y nos dices oportunidad. Muchas gracias. Este libro, Pacha, Huellas Históricas, es un documento donde Marco no deja de lado esa pluma espiritual, en donde sabe manejar tan bien esas cuerdas, en donde toca lo más sutil, sabe cómo llegar a nuestro interior, sabe cómo llegar a cada uno de los lectores. Empieza a contarnos sobre Buza y el Cajón. Nos cuenta también datos históricos del siglo XVI sobre lo que ahora es el cantón Atahualpa. Claro, muchos dirán, ¿por qué si nacen huertas escribe de Atahualpa? ¿Por qué le dedica Pacha? No, es que sus años de adolescencia los vivió allá, aunque iba a estudiar al colegio de Zaruma. Y yo tuve la oportunidad en algún momento, ya que me dedico a hacer investigación histórica, en visitar a tu papá. Créemelo, me encantó conversar con él. Las 2 o 3 oportunidades que pudimos visitarlo, hacerle entrevistas, él nos enriqueció mucho. Saber que en Pacha, don Arturo Jumbo es un patrimonio viviente. Que don Juvenal Pontón, desde Ayapamba, otro patrimonio viviente que trascendió. Pero que es la responsabilidad nuestra, como lo haces tú, y también de buena manera con tu pluma, nos tocas el tema de los arrieros, esos problemas que tenían, cómo había que mover y las peleas que inclusive los arrieros hacían con las autoridades de la época para pedir que se les reconozca un trato y un pago justo, porque no había otra forma de transitar, de mover mercadería. Nuestra región estaba a mitad de camino, de Quito a Lima o de Lima hacia Quito. Este era como una especie de un tambo principal.
Entonces es importante de conocer, antes de haber las vías de comunicación, el trabajo de esos hombres que fueron el impulso, el motor económico. Ayapamba había sido, y yo encontré en un documento con la tienda de doña Adela Pontón, tía de don Juvenal, más importante comercio que Piñas y Zaruma. Esa familia, a través de don Melquisedec, era el banco de la parte alta del oro. Gente de Santa Rosa y Machala subían a hacer préstamos. Y por supuesto, a veces don Melquisedec bajaba a Santa Rosa en fiestas de agosto a cobrar los intereses de todo un año. Y en alguna ocasión me contó el mismo Juvenal, dice, y claro, don Briones le mandó una cartita que quería un aporte, lo que ahora decimos vacunadores. Entonces, fíjense esa riqueza, ese bagaje que nosotros tenemos en nuestra provincia, que no lo escrutamos. El famoso dispensario que se quedó en Buza. La población entera se opuso a que se ponga y que funcione el dispensario por problemas de contaminación. Pero sí permitimos, después de unos años, que nos llenen de plantas procesadoras y contaminen nuestras aguas. Qué paradoja. O sea, preferimos el momento del asunto económico, que eso es temporal, a la salud a futuro. El cajón Minas Nuevas, ese carro que recorría y que a veces salvaba a las personas que tenían que ir por distancias. Esos primeros pobladores, justamente en el Congreso, me acuerdo de Atahualpa del año pasado, yo pude presentar un documento inédito hasta ese entonces sobre las personas que habían hecho la donación, siendo comuneros, de 40 cuadras para que se forme el poblado de Ayapamba. Y le pedían permiso al obispo para poner la iglesia, el cementerio, y luego le ganó en importancia por un tiempo a Pacha. El arte rupestre de Atahualpa, y nos va a seguir instrumentos líticos de cerámica, plagado de fotografías de valor histórico, patrimonial, arqueológico. Esa riqueza que tú tienes en la publicación, Marco, nos la entregas como una heredad. Yo, en honor al tiempo, lo que les puedo decir es, les sugiero escudriñarlo. Yo comencé a leerlo y me acordé de las palabras del doctor Fernando Jurado Novoa cuando escribía Las noches de los libertadores. Es como abrir una caja de bombones Perugina. Una vez que se abrió, uno quiere verla vacía. Igual les va a pasar a ustedes. Y les pido, no dejen de pasar por alto el conocer la historia, porque es lo único que nos va a enriquecer. Va a enriquecer nuestras bibliotecas, y nuestros hijos y nuestros nietos sabrán valorar el conocimiento que nosotros les hemos transmitido a través de este bagaje cultural. Gracias, doctor Sánchez Matamoros, mi amigo Marco, porque a través de ti nos das la oportunidad de tener un bagaje cultural que cada vez se va haciendo más y más grande. Buenas noches. La poesía vive y cada verso nos traslada a insondables mundos soñados por sus autores. Tenemos el coplero de la sátira elegante y trovador, señor Antoliano Gallardo, invitado y que gustoso viene para aportar y enriquecer este programa. Señoras y señores, invitados especiales, público en general, primeramente, mis más sinceros agradecimientos al licenciado Efraín Zambrano, que tuvo la gentileza de ir a mi domicilio a invitarme a este acto de trascendental importancia, como es las obras literarias del doctor Marco Enrique Sánchez Matamoros. Algo de historia. Este humilde servidor
no pensó nunca ser coplero. Pero en cierta ocasión, y en bendita la hora, tiempos aquellos que yo estaba de la edad de unos 20 años, la sorpresa, yo que caminaba por la avenida Loja, me encuentro una página del diario El Universo en el que decía copla de Pancholín. Como en aquel entonces tenía la mente lúcida, no sabía qué era beber alcohol y nada de esas cosas, créanmelo sinceramente, las coplas de 6 estrofas me las aprendía con una sola leída, como grabar un cassette. Entonces eso es algo de la historia de mi vida, cómo me convertí en coplero o en poeta costumbrista. Entonces, señoras y señores, aquí tengo una de mis obras literarias que dice textualmente: el alfabeto en versos o alfabeto para los niños. Pero eso sí, con todo lo de ley, con prólogo y epílogo, con todo lo de ley. La literatura es lo más lindo, es lo que más me ha encantado a mí. Y por eso justamente, de tanto leer libros, revistas, folletos, las revistas Selecciones, etcétera, etcétera, es lo que yo estoy en el sitial en el que actualmente estoy. Con todo cariño para todos ustedes. Alfabeto para los niños o el alfabeto en versos. Estos mis versos jocosos escribiré con amor a los niños talentosos de mi patria, el Ecuador. Magnífico aprendizaje tendrás, amigo lector. Y es precisamente en versos como se aprende mejor. Águila que majestuosa vuelas por todo lugar, con tu garra poderosa a tu presa de atrapar. Bolívar fue un talentoso y valiente luchador. Libertó 5 naciones, incluyendo al Ecuador. Cristo, el sumo sacerdote, es el ungido de Dios. Murió en el monte Calvario por ti, infame pecador. Chagra es el labrador, el que cultiva la tierra de nuestro bello Ecuador, de la costa y de la sierra. Dios el Todopoderoso mucho talento me dio. Desde mi edad de mocoso ya los versos me inspiró. Esposa debe tener todo hombre por compañera, y con este bello ser pasearse por donde quiera. El examen, madre mía, ya se acerca y no sé nada. Solo por la vaguería me darán mi repelada. Fortaleza y valentía el hombre debe tener, porque por la cobardía no lo ama la mujer. Gavilán, ave rapaz, que siempre buscas tu presa, con tu astucia perspicaz y tu increíble destreza. Hombre que fuiste creado desde el polvo por Jehová, el día menos pensado a ese polvo volverás. Iscariote fue el traidor que a Jesucristo vendió en el Sanedrín judío y luego se suicidó. Julio Alfredo Jaramillo fue famoso cantautor y por eso lo llamamos de América el ruiseñor. Karate, el arte marcial, es de origen japonés. Un tremendo karatazo puede matarte tal vez. Lágrimas y lagrimones tuve pues que derramar por una mujer ingrata que nunca me quiso amar. Lluvia que los campos llenas de frescura y de verdor y fertiliza la tierra del amigo agricultor. Machal, amor y esperanza, del oro su capital. El banano es tu riqueza, en ganancia un dineral. Nambija, tierra del oro, la codicia, la ambición, y por ese gran tesoro se matan sin compasión. Ñandú, ave corredora que nunca podrá volar, pero en su veloz carrera nadie la podrá alcanzar. Orquídea, preciosa flor, insignia de nuestros piñas, es de múltiple color
y adornan nuestras campiñas. Pegaso, en mitología, un caballo volador. No crean la fantasía, es vil mentira, Señor. Quito, la bella ciudad, capital del Ecuador. Del mundo está en la mitad, Benalcázar, su fundador. Ríe y ríe sin cesar, que la sana diversión es para tu bienestar y alegra tu corazón. Salomón fue un rey muy sabio, que a su pueblo gobernó. La justicia para todos en Israel impartió. Trabajo que Dios nos da para ganarnos el pan, con el sudor de la frente, con empeño, con afán. Uva, fruto de la tierra, uva de rico sabor, que se cultiva en la tierra, que se cultiva en la sierra de nuestro lindo Ecuador. Vicios no, querido niño, vicios nunca aprenderás. Amor, ternura, cariño, siempre a tus padres tendrás. Yuntas son un par de bueyes destinados para arar la tierra, y de esta manera se podrá el fruto sembrar. Zángano es el holgazán, el corrupto mala gente, que no se gana ni el pan con el sudor de su frente. Y es así como he logrado el alfabeto rimar, esperando que la gente mi versar sepa apreciar. El talento Dios me ha dado para así colaborar con estos niños inquietos que anhelan mucho estudiar. Muchas gracias. Felicitaciones a Antoliano Gallardo Bañasco, oriundo de la primer parroquia de Piñas, San Roque. Bien, asimismo para hacer el matiz con lo que es literatura, y tenemos un compañero de la Casa de la Cultura, sede Piñas, Manuel de Jesús Zambrano. También ha sido invitado para que nos dé muestras de su talento en declamación y en lectura de poesía. Bienvenido, Manuelito. Y si Edison Zambrano Romero nos acompaña para que haga una cortina musical a medida que desarrolla esta poesía. Buenas noches, señor de la mesa directiva. Buenas noches, todos compañeros aquí presentes. Mi poema va a ser, no es mi auditoría. El poema, para mí, todas son madres. ¿Qué me importa a mí del mundo y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exigen que yo eche a rodar a mi hija. ¿Por qué de echarla? Echarla a mi hija, porque me ha traído un nieto el regalo sin que nadie lo supiera. Valga un pecado. ¿Acaso no comenzaron sus amores cuando empecé a puntear la primavera? Que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabresto para seguir la yegua. El toro saltó las alambradas y al trotecito se nos fue la perra. Echarla a mi hija. Echarla a mi hija porque me ha traído nietos sin que nadie lo supiera. ¿Acaso no han comenzado esos amores cuando empecé a puntear la primavera? Echarla a mi hija. ¿Por qué no supo venderse a cambio de una libreta? Si hasta el reptil ponzoñoso procrea en su libertad cueva. El río serpentea libremente por ser hijo natural de la tierra. Solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia, pero esa sociedad admite ser vil y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí nadie pregunta si una mujer es mala o es buena. Allí el pudor es un mito, un chiste, la desvergüenza. Allí el pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas. Cuando esa mujer soñó ser una madre honrada,
trabajadora y buena. Echarla a mi hija. Echarla a mi hija me pide el mundo, porque no supo venderse a cambio en una librería. Echarla a mi hija, porque me trajo un nieto sin que nadie lo supiera. Valga un pecado más grande, a criar su hijo, a criarlo como Dios manda, en vez de mal parirlo sin que lo vea. Bendita sea la mujer, benditas sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que la desprecian, levantan bien alto el fruto de sus entrañas maternas. Madre mía del alma que estás en los cielos, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ellos, 1000 veces madre, 1000 veces bendita seas. Muchas gracias. Permítaseme darle las gracias aquí al compañero, amigo Fabricio Toledo, quien, pues no sé cómo llegó a saber de algunas de mis pocas cualidades que tengo y me ha traído aquí. Muchas gracias, Fabricio, creo que por intermedio de Fray. Y qué más agradecer también a todo el público presente y aquí al doctor Marcos Sánchez, quien ha escogido nuestra ciudad para haber hecho la entrega de estos libros. Qué mejor, qué bueno, por motivo de las fiestas. Pero qué vergüenza, digo, tener que venir a alguien de otro lado a fomentar la cultura en Piñas, teniendo comisiones de cultura en nuestro medio, como tenemos en el municipio. Tenemos más, pero estamos palpando las realidades, perdónenme que lo diga. Y con ello quiero decir, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y espero que no sea la primera ni la última. Las puertas de Piñas están abiertas. Y como ya se ha dicho anteriormente, el sindicato tiene las puertas abiertas para que lleguemos por aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido público. Disculpen. Felicitación a todos por venir esta noche. Es verdad que tenemos que unificar y masificar los actos culturales. Jóvenes y adultos debemos contagiarnos de esa magia que tienen las artes y la cultura. En este momento y en este salón, Pacha, Zaruma, Portobelo y Piñas tienen sus delegaciones para testimoniar un verdadero acontecimiento. Es momento de escuchar al autor de estas obras. Vamos a conocer, lógicamente, el mensaje que nos trae, porque, como decía Eduardo Galeano, en el año 2000 escribió pues de que somos la sociedad envejecida del siglo XX y que estrenamos el nuevo milenio y ya nos estamos comiendo la cuarta parte del pastel de este nuevo centuria. Compañeros, amigos de la mesa directiva, auditorio, permítanme que inicie agradeciendo. Yo creo que la gratitud es lo único que no puede perder el ser humano. Lealtad y gratitud. Gratitud a las personas que hacen posible este evento. Me había invitado Fabricio para lanzar en Piñas. A lo mejor mis obras no sean muy conocidas porque no he hecho lanzamiento. Creo que esta es la primera vez que estoy haciendo el lanzamiento de mis libros, y que lo decía con añoranza, que en realidad mi madre,
solía ponerlos, porque somos medios difíciles en la comida. No nos gusta la cebolla y otras cositas. Y la madre siempre, siempre con nosotros, como toda madre. Dicen que de la madre a Dios hay un solo paso. Y vendíamos, bueno, ese dinerito que teníamos en la semana, a veces nos quedábamos sin el pasaje para volver y estábamos pidiendo para retornar a Huertas a la casa, pero cargado de libros. Y decíamos que hasta ahora tenemos una hermosa biblioteca, porque lo poco que teníamos, recuerdo una vez una anécdota en Quito por comprar libros, no comí 2 días hasta llegar a la casa, por comprar libros. Y hasta ahora, deseo agradecer a Fabricio, agradecerle a la señora concejal del Cantón Atahualpa, al señor jefe político. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a la gente de Atahualpa, a nuestra Rocío, que hay que escribir alguna vez la historia de Rocío por esa representación digna en la Asamblea Nacional, mi estimada Rocío, y que para nosotros es un honor que sea directora de la extensión de la Casa de la Cultura en Santa Rosa. A todos ustedes, a todos, ¿no? Aquí el compañero también Rommel, que es director de la extensión de la casa en Atahualpa, le veo a Lolita, la señora concejal del Cantón Piñas, cómo no, a un hombre símbolo de la cultura piñaciense como es don Arturo Romero. Muchas gracias igual al señor representante de los choferes profesionales por brindarnos este espacio. Yo no me acuerdo mucho del nombre y tengo que decirle Mushinga, a nuestro querido, mire que me olvido del nombre, más se me quedó Mushinga, que he leído sus libros, ¿no? de Mushinga, y él se ríe cuando digo Mushinga. A nuestra querida maestra, que la conocimos hace años para hacer el lanzamiento, la presentación del libro, muchísimas gracias. A nuestra vecina, en fin, a todos ustedes, al ingeniero, al coplero de la cultura popular, de la parte alta, y eso hemos pensado, publicar nuestro libro, porque nos hemos dedicado mucho a la cultura popular, a la literatura popular, y de San Roque tenemos a alguien que hemos pedido que nos ayude con los amorfinos, al poeta del Ande, de las alturas, le dicen a Romerito, a Nelson Romero. Le hemos encargado porque hay copleros también en Santa Rosa y queremos que esta literatura popular no muera y tener lo nuestro para que nuestros estudiantes en las instituciones educativas, en vez de recurrir a la literatura popular de la provincia de Los Ríos, del Guayas, tenemos lo nuestro contexto cultural. En base al libro de El oro en el Cenepa, una mirada después, aquí narra del 1995 los meses de enero y febrero. La semana pasada nos llegó un libro voluminoso escrito sobre el Cenepa por el general Gallardo. Lo revisé un poco, ¿no? Es obvio que la calidad de la obra del general Gallardo es un monumento al civismo ecuatoriano, al patriotismo ecuatoriano, de aquí piñaciense, ¿no? Que jugó un papel importantísimo en la guerra del Cenepa. Nosotros tratamos de contar, de narrar la historia, tal vez no como historiador, más como investigador. No creo que sea historiador, pero bueno, si así lo consideran, lo acepto. Es una investigación de cada uno de los cantones, es decir, visualizar la gente común y corriente, no desde el punto de vista nacionalista, chauvinista, no. Es para simplemente narrar, para contar, porque me invitaron a la Universidad Técnica de Machala, a propósito del conflicto del Alto Cenepa, a escuchar unas conferencias de historiadores locales y de representantes del mundo castrense. La verdad que me sentí incómodo, porque la historia la contaron
desde las guerras de la independencia, pasando por el 1910, de Alfaro, cuando llegó a Machala para preparar al ejército, enfrentarnos al Perú. Llegó al 81 en la guerra de Paquilla, Mayayco y Machinaza, y poco se topó del CENEPA, de la participación de El Oro en el CENEPA. Y tuve la oportunidad de trabajar en operaciones especiales en ese entonces, con gente que vino de Quito, en un mimeógrafo, donde reproducíamos y creábamos textos para la población civil y para la frontera. Tenía eso en mi biblioteca y dije, no, voy a contarla con los documentos que tengo, porque en el Colegio Militar Héroes del 41 fue el epicentro. Y ahí está Piñas, con las personas que participaron y cómo en las escuelas se daba cabida a los niños de la frontera, más de 300 niños que se recibieron aquí. Cada uno de los cantones. Y les digo la gente común y corriente porque estaban los betuneros que también desfilaban. O sea, no estaban solo los banqueros, los camaroneros, los bananeros que dieron su aporte económico. No estaban las autoridades en ese entonces, prefecto provincial Carlos Falqués Batallas. Se estrenaba como gobernador Edward Crowe. Y así estaba el general Gallardo y tantos otros que es un grupo de generales que cambiaron la historia frente al Perú y que decía, iniciábamos, creo yo, con Richelieu Le Boyer, Medardo Salazar Navas, bueno, y llega con Iturralde, el general Iturralde, tan queridos, con Paco Moncayo, con el general Gallardo, etcétera, etcétera. Pero decía, están los betuneros, los estudiantes, los profesores, incluso las trabajadoras sexuales. La presidenta del grupo de trabajadoras sexuales de Huaquillas, de nombre Aurora. Ella fue parte del grupo, incluso de la Cruz Roja. Y lo que el lugar donde concurrían los soldados era el muro de Berlín, que tenía el nombre, el lugar de tolerancia de las trabajadoras sexuales. Miren cómo los delincuentes, la delincuencia bajó totalmente en la provincia de El Oro, hasta ellos colaboraron. Y esto narra, ¿no? Y son en tres, está la obra estructurada de tres apartados, y la una que cuenta, ¿no?, lo que les indicaba sobre el aeropuerto General Serrano, el viejo aeropuerto, sobre la Cruz Roja, la iglesia, los pastores, los evangélicos, cómo colaboraban. Luego hago un análisis del poder bélico del Perú, pero fundamentado en lo que hacía la Universidad Católica de Chile, que a lo mejor es un documento muy poco conocido, y cómo nos superaba el poderío bélico peruano. Sin embargo, nosotros y los mismos periodistas, tratadistas, estudiosos peruanos lo reconocieron que fue un triunfo ecuatoriano. Pero es obvio porque se narra las bajas y están aquí, ¿no? Ya se hablaba de Héctor Chica, así como se habló de Martínez Ordóñez, se me escapa en ese momento el nombre del de Pacha en el 81. Los resultados, ¿no? Los resultados, Rodrigo Borja, hace creo unos 3 meses, ¿qué dijo Rodrigo Borja? Desenmascaró lo que nosotros no sabíamos, que ese kilómetro que es de soberanía peruana
que si nace allá alguien no es ecuatoriano, no es peruano. Y se vendió en 55.000 nuevos soles. Y eso está en una notaría peruana. Es decir, que fue una compra. Eso nunca nos dijeron. Y perdimos Tewinsa. Luego, la tercera parte, en realidad, como ya se ha dicho, lo decía muy bien la presentadora, es de canciones, ¿no? Y lo narro como nosotros lo cantábamos en la escuela. Por eso lo importante de la cívica, del civismo que nos daban, moral y cívica, y el manual de Carreño en las instituciones educativas. El río Amazonas es ecuatoriano, corre ecuatoriano, lo fue y lo será. Su señor es Quito, Quito de los Chiris, Francisco Orellana, su gran capitán. Eso nos enseñaban y cantábamos. El río Amazonas corre ecuatoriano. Eso nos enseñaba y nos fomentaban, ¿no? Y así, bueno, narro de Paquilla, de esta hermosa canción de Pueblo Nuevo, que ahora es el himno, ¿no?, del Cantón Paquilla. Bueno, esto en cuanto al oro en el CENEP. Lo de Pacha, ¿no?, es lo que devuelvo a esta noble tierra. La investigación, porque siempre se ha dicho que Pacha es antiguo. Sí, es muy antiguo. Pero, ¿dónde están las evidencias escritas? ¿Dónde está la documentación de Pacha? Yo no sé, porque los historiadores locales no topan esto de Pacha. Historiadores de la provincia, por ejemplo, Rodrigo Murillo, a quien aprecio muchísimo, antropólogo, yo creo que es el mejor que ha escrito la historia de los orenses, nuestro Rodrigo, que es de Portobelo. Narra lo de Atahualpa, cada uno de los cantones, a su estilo, es obvio, pero había la necesidad de contar la historia, y lo hemos hecho desde el siglo XVI, basándonos en documentos, en la investigación que en el tiempo se la hizo por disposición de Rafael Correa Delgado, el expresidente de la República, del estudio de Yacubiña. Un estudio muy minucioso, muy bien hecho, muy científico sobre Yacubiña, y sobre un libro escrito por Salomón, que es de la Universidad de Wisconsin, de Estados Unidos, que él escribe una de las grandes obras de la historia del chamanismo en América, e inicia por Pacha. Narra él lo sucedido en 1705, en una de las grandes obras de este historiador, porque lamentablemente es así. El 95% de la historia de esta América profunda es escrita por extranjeros. Y qué interesante que se vuelve cuando los hijos de cada uno de los pueblos cuentan la historia. Y desde ahí es que nace los dos libros, por la experiencia que hemos vivido y por devolver a los dos pueblos lo que nos ha dado. El caso de, lo decía Fabricio, de uno de los, diría, de los pueblos más castigados por la no historia es Buza. Buza es tan antiguo porque cuando Damián Meneses, el capitán Damián Meneses, funda en 1595 definitivamente a Zaruma, a la villa de Zaruma, ya se expresa ahí que el pueblo de los 2000 indios tenía que fundarse en Buza. Le estoy hablando de 1595, en Buza. Y Buza crece incluso porque en 1845 ya el camino por donde transitaban quienes iban a la independencia del Ecuador a luchar en Guayaquil, por ejemplo, o iban a la independencia del Perú, que venían de Loja, etcétera, etcétera, lo hacían Loja, Zaruma, Pacha por el camino antiguo, Santa Rosa. Pero en 1845 ya no. El Consejo de Zaruma dispone que sea Buza Ayapamba. Buza Ayapamba en 1845. Por aquí transita Teodoro Wolff, se queda en
pasa casi una semana en Ayapamba, pasa Gabriel García Moreno. Es decir, es una cuestión muy profundamente histórica. Y Busa es parroquia, le quita la parroquia por un tiempo a Pacha. Después llega a ser viceparroquia de Pacha. Miren que casi Ayapamba no existía. Busa es mucho más viejo que Ayapamba. Así como Ayapamba también le quitó, esto entre comillas, ¿no?, la parroquia, la cabecera parroquial a Pacha. Entonces se cuentan todas estas historias, y de 1705 lo importante, y que a lo mejor de aquí se deriva los brujos, es el caso de este señor Andrés Arévalo. Miren, Andrés Arévalo, un brujo, digamos, como se lo conoce hoy, que hacía los maleficios, y llega Juan Vallejo, que cura los maleficios de Andrés Arévalo, y lo denuncian a las autoridades de Zaruma, y las autoridades lo condenan a trabajar en Alausí por 6 años, y lo condenan a ser castigado públicamente por las calles de Pacha. Las calles de Pacha. Pero estamos hablando de 1705, no de 1709, cuando se dice que por disposición de Juan de Sosaya hubo el traslado a lo que es ahora Pacha. ¿Cómo explicamos las calles de Pacha en Pueblo Viejo? Entonces por aquí nos generan unas dudas que hay que aclararlas. Esto no es la última palabra. Igual de Merodio Sánchez, que por Alonso de Mercadillo se enfrentaron a los Pachas, y duró este juicio siglos en la Real Audiencia de Quito, y que por eso hubo el traslado. Esto el doctor tiene un lindo libro, el doctor Wilson Homero Espinosa Reyes. Lindo libro, una obra muy interesante de investigación que hace el doctor. Y cito lo que él manifiesta, ¿no?, estas dudas históricas. Igual está lo de Yacubiña, ¿no? El camino antiguo que después se transformó en el camino de los incas, que lo mejoraron, ¿no? Y hablamos de los jeroglíficos, o petroglifos, perdón, de Busa, que nos da una existencia de la gente que habitó ya el cantón Atahualpa de 4.000 a 12.000 años de existencia. Por eso decimos que es antiguo. Las evidencias que aquí ponemos, porque ustedes han leído muchos, a lo mejor, libros de historia, y casi no hay imágenes. Y qué importantes son las imágenes y los estudios que se hacen de las imágenes frente a la historia. Y usted, cuando ve una imagen de sus abuelos, es obvio que está frente a esa espiritualidad histórica. Y por eso lo que nosotros hemos acompañado de imágenes, incluso unas facilitadas por Fabricio, de Pacha de 1931, de 1937, de la antigua iglesia. De Yacubiña, y los primeros pobladores, que nosotros planteamos una hipótesis, que Pacha corresponde a una de las 14 pueblos que formaron a los Cañaris, que precisamente se llaman Pachas, y que tuvo una fundación española incluso en la provincia de La Suay. Estos vínculos de antiguos Cañares y Paltas, y hablamos del río Calera, etcétera, y luego vamos avanzando, y yo le agradezco que el señor Vicente Toro nos esté acompañando en este momento. Es un orgullo para nosotros, para la familia Toro, para Pacha, porque hemos leído la historia de la familia Toro, y cómo a inicios del siglo pasado comienzan la música con sus ancestros, y hay uno de los grandes, el señor Onosongo, que considero que es uno de los primeros músicos de Pacha, y que era cantor de la iglesia de Pacha. Hablamos de la esclavitud, porque en Pacha hubo los esclavos negros, y hablamos de la primera, a lo mejor, afro que tuvo Pacha, y hablamos en este libro del papá de Mushinga, de Don Segundo,
cariñosamente le decíamos el socio Torres. Como cuando con el padre Abiatar Quevedo se abrió el carretero desde Pacha a Bledos y subió, era con el madero para la construcción de la iglesia, que en 1950, que es el primer vehículo, que también está la imagen que me la obsequió nuestro amigo. Y así historias de la primera rocola en Pacha, de la luz en Pacha, del agua, la primera tubería de agua que llegó a Pacha, imitando a los romanos, a los tubos de barro de los romanos, de la civilización romana, y lo hacían con la técnica del chaguarquero. Y están esas evidencias. Bueno, y así podríamos, no hablamos de la cantonización de Pacha, ¿no? Topamos un poquito porque eso ya está escrito. Y con conocimiento de causa, escrito por mi hermano, por Manuel Jacinto Sánchez, que también está ahí, te agradezco, y con nuestra ¿qué? sobrina que estamos aquí, ¿no? Muchísimas gracias, porque ya está escrito. Y agradecerle a la señora concejal, para ir concluyendo esto, agradecerle porque estamos llegando a acuerdos con el señor alcalde del Cantón Atahualpa, para que en Yacubiña estén los guías y conozcan la historia y rescatar, revalorar a los arrieros. Y yo hablo de la economía de los arrieros, porque fueron los arrieros que se enfrentaron a las autoridades y los caciques, a las autoridades sarumeñas coloniales. Nunca permitieron el abuso de las autoridades coloniales españolas. Ellos hablaban de los indios acomodados de Pacha, porque las mismas autoridades coloniales españolas iban a pedir dinero a los prestamistas indígenas de Pacha. Eran comerciantes, y aquí viene la otra economía de la caña, porque ellos comerciaban sus productos, el aguardiente, la panela, etcétera, con tumbes, con machala, etcétera. Nunca se dejaron someter. Denunciaron a las autoridades coloniales a la Real Audiencia de Quito, y las autoridades de la Villa Real, San Antonio, ya se me escapa que es tan largo, de Saruma, ellos se quejaban de los caciques y de los indígenas de Pacha, que les faltaban el respeto y que se habían rebelado. Rebelión de los indígenas de Pacha. Miren lo importante entonces conocer la historia. Tanto es así que uno de los caciques, Juan Malaver, dice que les cortará el pelo a los indígenas en plena calle pública de Pacha, en plena plaza pública de Pacha, si obedecen a las autoridades españolas. Entonces miren cómo no se dejaban, ¿no? A los mismos sacerdotes, porque ellos cobraban 5 pesos para transportar la mercadería a Santa Rosa, y abusaban los sacerdotes para que al regreso vengan trayendo un poco de cosas, pagándole creo 25 reales. Es importante conocer esta historia y que los guías de Yacubiña, porque eso fue nuestro Yacubiña, y da pena porque contamos de los caminos que ahora están cerrados. Le he dicho al señor alcalde de Santa Rosa, por favor recuperemos los caminos. El caso de los caminos de la Soa y de Loja son patrimonio de la humanidad, la UNESCO los ha reconocido. ¿Y dónde los caminos de Pacha? Los caminos de Saruma no están. De manera que hay que hacer una cruzada de concienciación para rescatar lo nuestro, y que los jóvenes conozcan la historia de sus pueblos, la historia de su gente. Este es el mensaje, ¿no? De ir recuperando lo nuestro, y esta Piñas bendita, que tiene tanta historia de Atahualpa. Y aquí llevaban a enterrar los muertos, y hay la quebrada de los muertos aún, que llevaban a enterrar en Pacha,
y un digno hijo de aquí de Piñas, don Servio Moscoso, escribió una obra que demuestra que Piñas no fue fundado en 1815 y 1816 por Juan de Loaiza, justo con una partida de nacimiento, ¿no? En ese entonces fue de bautismo, que se llamaban, de 1804, que dice que nacido Juan de Loaiza, mismo se llama el niño que nace y que es oriundo de las Piñas, es decir, de acá. Ya existía antes de 1815 y 1816. Entonces, miren esta cuestión histórica, ¿no? Contarla, habrán otros investigadores, y bien por los pueblos, porque se merece que se cuente su historia, nuestra partida de nacimiento de los pueblos. Así que, señora concejal, le agradezco mucho y lleve un mensaje fraterno al señor alcalde, a las señoras concejales, por lo que estamos haciendo, un convenio que vamos a entregar 26 piezas arqueológicas que corresponden a Yacubiña. Vamos a entregarle, y que están en este libro las imágenes, ¿no?, de las piezas arqueológicas. Nos hemos ofrecido para modestamente poder apoyar, capacitando a los guías y entregar, porque como contraparte también el municipio va a publicar un libro que es dedicado a la madre, una investigación que se llama Culturas y Canciones, que está desde el chamamé boliviano argentino hasta la carranga colombiana, o el guainito del altiplano boliviano, los bancos de voces japoneses, la música a la madre israelí, hebrea, la música de los palestinos a la madre, etcétera, etcétera. Y creo que es también un aporte importante, porque va acompañado de 100 hojas de un ensayo y que nos ha llevado 7 años ese libro, la investigación. A mi estimado Fabricio, una vez más, un abrazo fraterno a nuestro querido Efraín, siempre trabajando por la cultura, el idealismo de la cultura. Suficiente con los que estamos aquí para seguir apuntalando el desarrollo cultural de los pueblos y decir que para luchar contra el flagelo de la inseguridad no hay mejor camino que la cultura, que el arte y la cultura. No más armas, no más leyes. Apoyemos a la cultura, al arte, y bien que hoy nos enteramos que lo que hizo el gobierno nacional de quitarnos el presupuesto, de recortarnos el 22 de marzo el presupuesto a todos los núcleos provinciales, incluida la sede nacional, de más de $170,000, se ha devuelto porque presentamos un amparo constitucional en una de las unidades judiciales en Quito, y estamos exigiendo que se entreguen más de $28 millones que corresponden a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión Nacional, porque antes la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro llegó a manejar $1 millón de presupuesto. Hoy tenemos $7,200 para espectáculos culturales de todo el año y para todos los cantones. Pero como no nos dan para gasolina, para material de aseo, para material de oficina y otros, tenemos que recurrir a esos $7,200. Es decir, que lo que hacemos en la Casa de la Cultura es a través de autogestión, solo a través de autogestión. Presentamos nosotros los informes semana a semana. Tenemos programas permanentes como las veladas artísticas, donde se presentan artistas profesionales, 2 horas, de 5 a 8 de la noche. Los jueves de teatro, teníamos los miércoles de jazz. Hemos hecho más de 300 actividades en el año anterior. Entonces no nos quejamos, lo que hacemos es trabajar con dignidad, con honradez, porque eso es lo que enseñaron nuestros padres
y los de la parte alta de la provincia hemos sido educados para la honestidad, para la responsabilidad. Para eso nos educaron. Así nos formaron. Así nos educaron. Y este pueblo, donde estuvo Lauro Pereira, mi tío, donde estuvo, se me escapa, y le contaba aquí a uno de ustedes, que era, se me va, bueno, al señor Zambrano, hermano de mi mamita Carmen Zambrano. Tenía por acá un negocio. Aníbal Zambrano, hermano de mi abuela. Entonces así hemos crecido. Y esta tierra bendita, digo, y cuando escuchaba, con que esto voy a finalizar, los pasillos del joven, el último pasional, me recordaba a Luis del Río, hijo de don Pancho Carrión, con esa calidad de compositor a los textos, a uno de los textos de Leovigildo Loaiza: piedad, piedad para mis males, piedad para mi angustia. Que hay un compositor guayaquileño que dice que él es el autor. Claro, es uno de los grandes, pero no. Ahí está la obra, el libro, el poema completo, Piedad, de don Leovigildo Loaiza. Y tantos como nuestro Albino Aguirre, cómo olvidar, y todos ellos. Por eso le decía que me siento muy satisfecho, contentísimo con la presencia de nuestro ex concejal y gran artista Vicente Tor. Un abrazo fraterno y les pido disculpas por haberme extendido un poco. Muy amable. A Juan Pablo Zambrano, muchas gracias. De esta manera, pues cerramos ya el evento cultural académico y cedemos el atril para que el señor Fabricio Toledo Maldonado se encargue de ofrecer la gratitud a ustedes por venir a participar de este acontecimiento histórico. Importantes declaraciones del doctor Marco Enrique Sánchez. Trataré de ser lo más breve en honor al tiempo. La gratitud es una de las cualidades que enaltecen al hombre. Cada vez que nosotros necesitamos, a veces y en repetidas ocasiones, un salón, sea a través de la Junta Cívica o sea de otros eventos, el sindicato de choferes siempre nos ha abierto las puertas. Señor Aguilar, sea usted el portador al señor secretario general, una vez más, de nuestro eterno agradecimiento. Quiso la divina providencia, pues a través de este gran hombre que fue don Máximo Feijóo, que engrandeció a través de su obra no solamente a Piñas, sino que supo poner en alto el nombre de la provincia. La Junta Cívica, ese tesón con el cual nos irradia y emana a unirnos a través de usted, don Arturo. Sé que el día de hoy le visitó una comisión de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Y yo ya estaba desde hace fechas moviendo aquí también. Quería que sea para usted una sorpresa, pero bueno, ya la sorpresa se dio a conocer. Usted necesita que se le haga un reconocimiento a la altura de uno de los más grandes baluartes que tiene la provincia, don Arturo. Les pido un aplauso. Es por usted que el Cantón Piñas ha sido nuevamente poblado de vegetación, de árboles. Es por usted que también el café de este lugar ha ido cogiendo cada vez más prestigio. Y su nombre debe perpetuarse. Gracias por todo, don Arturo. Antoliano Gallardo en ningún momento dudó cuando fuimos con Efraín. Y qué gusto. Me encanta saber que personas como usted
enriquecen el bagaje cultural. Gracias, don Antoliano. Manuel Zambrano Sánchez, Manuelito, gracias también. No era conocedor de tan grande talento, pero bueno, a partir de ahora lo molestaremos cada vez que necesitemos, no lo dude. Edwin Zambrano Romero, Edison, perdón, gracias, gracias. Yo lo conocí cuando todavía era una guaguita, como dicen, pero ya lo he visto crecer, pues, y ahora nos está demostrando su talento. Y el hermano también es otro artista. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y darnos esta noche espléndida. Magíster María Ruth Apolo de Torres, gracias por haber dirigido y haber hecho una exposición tan hermosa, profunda, de la obra sobre la presencia de la provincia del Oro durante el conflicto de Cenepa. Y a continuación tengo que dar un agradecimiento porque siempre es mi cómplice. Yo a veces me toca ir a buscar a la casa para ir a tomarnos una taza de café. Y claro, está escondido acá. Efraín Zambrano Sánchez, para quien también les pido un aplauso, porque junto a él hemos estado repartiendo invitaciones, editando textos, a veces haciendo hasta largas jornadas, pero lo hacemos con gusto porque sabemos que esto es para ustedes, engrandece un bagaje cultural de una ciudad. Y aquí también lo tenemos a Juan Pablo Neira, que nació aquí en Piñas, pero momentáneamente está viviendo en Portobelo y de un tiempo se nos fue a Perú también. Está su mamá, está su hermana. Juan Pablo, gracias, porque él también siempre está en los detalles que nosotros en nuestra generación ya no avanzamos, la tecnología nos dejó botando, él es el que nos da el impulso y nos corrige cualquier eso y nos ayuda. Inclusive la invitación la hizo virtual, si tú la coges con el QR, el código, ves un excelente trabajo. Este es un talento que tenemos que aprovecharlo en la Casa de la Cultura, Marco. Gracias, Juan Pablo. Los medios de comunicación, Andrés, tú cada vez que te necesitamos estás aquí y nos das a conocer no solamente a Piñas, sino al mundo. Gracias, Andrés Castro. Un piñaciense de corazón. Te nos va a dejar semilla aquí. Radios como Impacto, Lluvia, Élite, que estuvieron haciendo cobertura. Que hoy al mediodía me dieron ese espacio para poder difundir este evento. Pues mis amigos de Zaruma, de Portobelo, de Atahualpa, hoy me decía usted, dice, me casé con Jorge, su amigo. Qué lindo. Mire cómo la familia. Y lo que digo yo, aquí nosotros en la parte alta no somos conocidos. Es cuestión de hurgar y se lo digo yo como genealogista. Algo y todos resultamos familia. Todos somos familia. Santa Rosa está presente, Pasaje, lo veo que de diferente está Rocío, la mejor representación, pero qué lindo saber que ustedes nos dan la oportunidad de entregarles algo de nosotros, haciéndonos sentir importantes, y que usted, Marco, haya sido ese vehículo. Pues concejales como Sofía Valareso, Sofía Sotomayor, perdón, y un agradecimiento especial a todos ustedes. Ustedes son los que hacen grandes los eventos, el público. En el año 2007 se robaron la custodia de Riobamba, pues, y nuestro presidente aquel entonces, Rafael Correa, mandó a hacer un inventario de emergencia. 5 ejes fueron los más fuertes. Ahí me tocó liderar documentos. Y como decía en las estaciones de las radios, la mejor biblioteca que existe en la provincia, no la pude inventariar. No estaba en manos de una institución pública, estaba en manos de una persona natural. Hubo que medirla en 5 repositorios. Yo le dije, en ese tiempo tenía más de 180 metros, ahora debe ser más de 200. La subí a don Arturo. Gracias. Y en el 2014 en Loja me tocó de patriota sentarme casi un año a vivir en Loja, porque acudí a buscar una escritura que ya había pasado al Consejo
Nacional de la Judicatura, y en medio de 409 cajas que me tocó desempolvar y por primera vez hacer, porque no tenía un catálogo para ver el archivo histórico, por supuesto, si no tenían paleógrafo, no podían leer letras del siglo XVI, XVII, XVIII. Todo en ese tiempo a pluma y manuscrito, y con una letra engarzada, y con unas contracciones a veces que no se entienden. Y ahí, disperso entre las 400 nuevas cajas, y disperso en diferentes facímiles, como gran husmeador, como investigador histórico, iba reconociendo, esta es la letra del notario tal, esta es la letra del notario tal, y cuando corté faltaban solo las primeras páginas, pero un expediente de más de 600 habla de ese juicio, de cuando Jaritopos, Suizurimpalta, la familia Carrión se negaba a entregar y quería dar solo 2 cuadras, por el amor de Dios, 2 cuadras, 84 por 84 medio una cuadra, para que se traslade el pueblo. Imposible, pues. Es que ese juicio duró más de 100 años. Pero ya está localizado, está digitalizado por mí, y claro, esperemos que algún día, ahora que usted está de concejal, la voy a comprometer, se desempolve y se escriba la verdadera historia. Igual hay mucha historia de aquí de Piñas que está descansando en archivos, del tiempo que era parroquia, y es necesario volver a reescribir esa historia. Una vez más, gracias a ustedes, y por favor, aquí en la parte posterior me toca hacer un agradecimiento a uno de nuestros mejores anfitriones, Café Don Manuelito. Se disculpó por no estar presente, pero nos envió su contribución, y la Casa de la Cultura pues ha puesto a la orden a través de la sección mía este ágape que los invitamos. Una vez más, muchas gracias, Marco, gracias por estar esta noche y hacernos más grande el bagaje cultural de Piñas. Buenas noches. Bueno, de esta manera están invitados para que al fondo puedan degustar del café de Piñas. Fabricio decía en un momento que solo 45 minutos duraría el evento, y casi él se lleva 45 en la gratitud. Bueno, así son las cosas. Edison Hermel nos acompaña con un fondito musical para que todos degusten con un cafecito y el rico pan de Piñas. Los invitamos a todos a romper filas y vamos al fondo.